están? Soy Nancy Pérez, periodista y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Asunción. Me toca presentarles el libro María Victoria Candia, heroica jefa de enfermeras, que forma parte de la colección Protagonistas de la Guerra del Chaco, lanzada por la editorial Atlas conjuntamente con el diario Última Hora. Esta es una biografía que vale la pena conocer porque trata sobre la vida de una mujer que realizó un aporte muy importante durante los años que duró la Guerra del Chaco. Y por otra parte, me entusiasmó y me gustó mucho escribir sobre María Victoria Candia, ya que no siempre las mujeres encuentran un destaque, un rol protagónico en las narraciones sobre la historia nacional. Como toda biografía, arranca hablando sobre sus primeros años, su infancia, su adolescencia. Ella nació en 1899, hija de Mercedes Torrents y de Daniel Candia, que fue uno de los ciudadanos que en 1887 firmó el acta de fundación del Centro Democrático, que posteriormente se pasó a denominar Partido Liberal. Daniel Candia ocupó varios cargos públicos a lo largo de los años y en 1913 fue designado cónsul en Buenos Aires. Ahí partió toda la familia Candia Torrents, pero no sería por mucho tiempo, puesto que a finales de ese año se produce la muerte repentina de Daniel Candia. Es así que toda la familia debe ser repatriada. Se vienen años bastante difíciles por la ausencia paterna en este hogar, pero esto no impidió que tanto María Victoria como sus hermanos y hermanas pudieran concluir sus estudios secundarios e incluso estudiar música o idiomas. Y este no es un detalle menor, puesto que gracias a que ella estudió inglés en el Instituto Paraguayo se vino una gran oportunidad en su vida. Corría el año 1924 cuando la Cruz Roja Internacional ofrece al Paraguay la posibilidad de que una enfermera participe en un curso internacional en el Bedford College de Londres. Pero claro, uno de los requisitos era que la candidata supiera hablar inglés. Y se pensó en María Victoria Candia porque ella había estudiado por un lapso de 8 meses en el Instituto Paraguayo el idioma inglés. Ella presenta todos sus papeles y finalmente queda seleccionada. Eran solamente escogidas 10 enfermeras de distintas partes del mundo. Es así que ella viaja a Londres y realmente no es que la pasa muy bien porque el inglés que ella había estudiado era bastante básico y el curso tenía muchas exigencias porque tenían que participar de conferencias, las alumnas tenían que dictar charlas, elaborar trabajos, monografías en el idioma inglés y también realizar prácticas en distintos hospitales de Inglaterra. Esto la desanimó un poco, pero finalmente ella logra sobreponerse y terminar este curso en Inglaterra y no solamente lo concluye, sino que por su buen desempeño obtiene una segunda beca para ir a estudiar a Francia. Nuevamente ahí se encuentra con la barrera del idioma, pero toda esta experiencia, todo este aprendizaje en Inglaterra hace que ella se anime y tome el desafío. Y nuevamente le fue muy bien en Francia y obtiene una tercera beca y esta vez para un curso en una especialización que tendría gran importancia para lo que vendría después en la Guerra del Chaco, pues se trató de un curso que se especializaba en la enfermería militar. En Estados Unidos hace este curso que duró 6 meses, hizo prácticas en el Walter Reed Hospital de Washington y también en un hospital privado en New Jersey. Ya para entonces estábamos casi a finales de 1928 y se produce en ese lapso los sucesos de vanguardia
por lo que ella decide retornar de inmediato al Paraguay y ponerse a disposición de la Cruz Roja. Después de los incidentes de Vanguardia vino un periodo de relativa calma, aunque la tensión siempre iba en aumento entre Bolivia y Paraguay. María Victoria Candia entonces se plantea la posibilidad de crear la primera escuela de enfermería del Paraguay, pero esta propuesta no tiene muy buena acogida entre las autoridades gubernamentales, específicamente entre las autoridades de salud de aquella época. Un poco decepcionada por esta situación, ella decide ir a buscar nuevas oportunidades a la ciudad de Buenos Aires. Ahí no consigue trabajo como enfermera, pero sí se emplea en una agencia de publicidad en donde ella recibía muy buena paga. Ahí permanece hasta mediados de 1932, cuando las hostilidades entre Bolivia y Paraguay se empiezan a agravar y nuevamente ella se pone a disposición de la Cruz Roja paraguaya para dictar cursos de enfermería, cursos rápidos de enfermería entre las jóvenes de Asunción y de otras ciudades también del interior del país. Pero no va a pasar mucho tiempo para que ella se plantee a sí misma la necesidad de ir al Chaco, al frente de batalla, porque ella consideraba que ella podía realizar desde ahí mismo un importante aporte. Entonces se presenta ante las autoridades de la sanidad militar y en principio hubo como cierto recelo respecto a lo que una mujer o una enfermera podría contribuir en medio de esta situación de organización de los puestos de sangre y de los hospitales de la zona de guerra. Ella insiste bastante y finalmente, cuando en el medio de la batalla de Boquerón empiezan a llegar los heridos y los jefes militares empiezan a considerar la posibilidad de contar con la ayuda de enfermeras profesionales. Es así que ella parte en septiembre al Chaco, hace un primer viaje tipo como para hacer un relevamiento de datos y posteriormente retorna a Asunción y conforma lo que se conoce como la primera brigada de enfermeras de la Cruz Roja, que estuvo conformada por un selecto grupo de mujeres, prácticamente todas ellas profesionales de distintas áreas, no necesariamente enfermeras, eran químicas farmacéuticas o tenían otro tipo de profesión y formación, y a bordo del vapor Pingo salen el 8 de noviembre de 1932 rumbo al Chaco. Este grupo de mujeres dio mucho que hablar en la prensa nacional, incluso en la prensa extranjera, y digamos que creaban ciertos sentimientos contradictorios. Por un lado, despertaban muchísima admiración porque no cualquiera se animaría a ir a una guerra, y por otro lado también justamente esa sociedad conservadora de las primeras décadas del siglo XX planteaban qué van a hacer estas mujeres en medio de una guerra. Bueno, estas enfermeras fueron muy recordadas, incluso en las memorias de muchos excombatientes fueron recordadas. La prensa cada día daba seguimiento, decían hoy se encuentran en tal lugar o les pasó tal cosa. O sea, realmente causaron sensación y fueron noticias. Después de este viaje al Chaco con este selecto grupo de enfermeras, María Victoria Candia se desempeñaría tanto en el frente de batalla como en retaguardia, y su función principal fue capacitar a la mayor cantidad de enfermeras posibles. Hay que tener en cuenta que a medida que avanzaban los meses y iban sucediendo las diferentes batallas, cada vez existían más heridos, y el Paraguay realmente se llenó de hospitales tanto en la zona de combate como en los diferentes
pueblos, departamentos del país. Prácticamente puede decirse que no había un solo pueblo en la República en donde no existiera tan siquiera una enfermería para poder atender a los heridos que venían del Chaco. Y algo muy importante que hay que señalar es que esta capacitación fue fundamental porque no es lo mismo atender a un enfermo en un hospital, a un civil, que a un soldado herido durante una batalla. Los soldados venían en muy malas condiciones, tenían graves heridas en la cabeza, en las piernas, en los brazos, en el abdomen, y las condiciones en las cuales se efectuaban estas curaciones en los puestos de sangre eran realmente muy precarias. Recordemos que en esta zona del país el agua era escasa y de muy mala calidad. Entonces esto impedía esterilizar los instrumentales médicos, incluso higienizar las heridas que se llenaban de moscas y se aguzanaban. Las salas de operaciones no tenían pisos, eran de tierra, las paredes eran de adobe, techos de paja, algunas veces eran carpas de tejidos impermeables y otras veces eran los propios montes, o sea, las paredes y los techos eran las ramas de los arbustos del monte. Entonces realmente había que estar muy preparado para atravesar por una situación como esta, ver el sufrimiento de los heridos, ver a los moribundos. Y aparte de estas heridas que generaban las armas de fuego utilizadas durante los combates, también estaban las enfermedades propias de la guerra: el escorbuto, la disentería, las afecciones respiratorias en los inviernos, el paludismo, la leishmaniasis, entre otras tantas afecciones que eran comunes entre las tropas. Y principalmente también el cansancio, el agotamiento después de meses y meses de combate. Todo este tipo de situaciones generaban un debilitamiento tal que las enfermedades de todo tipo estaban a las órdenes del día. Entonces las enfermeras que acudían a estos hospitales debían conocer el manejo, los síntomas, porque eran la mano derecha de todos los médicos. Realmente la labor de las mujeres, de las enfermeras durante la Guerra del Chaco es una labor que no siempre fue reconocida en su justa medida. Por eso en esta historia de vida de María Victoria de Candia, va un reconocimiento a todas estas mujeres que realmente ofrecieron su vida por la patria.